sumándose, a esta actividad, a esta sexta jornada de asistencia humanitaria y sector privado que organizamos todos los años de la Agencia Pro Córdoba, el segundo año en modalidad virtual, y con este panel en el día de hoy que hemos llamado Mecanismos de Cooperación y Articulación entre el sector público y el sector privado para el logro de comunidades resilientes. Este año en la jornada nosotros hemos puesto mucho foco en la gestión del riesgo, y este panel, por lo tanto, es de gran interés, justamente diremos para ver cómo se está trabajando en la región, principalmente en lo que hace referencia a la gestión de riesgo de desastres, y cómo también en Argentina se ha podido también constituir una red que hace referencia a esta importancia del trabajo público-privado para el mejor manejo y la gestión del riesgo. En este panel contamos como expositores a Nahuel Arenas, jefe adjunto de la Oficina Regional de Naciones Unidas para la Gestión de Riesgo de Desastres, que tiene su base en Panamá. Marcelo Rosas Garay, del Instituto ILAPIC, de la Red ARAIS, capítulo Argentina, quien detenta la presidencia de esta red. Y Carlos Doncel, de la empresa Space Sur, también como esta experiencia de un punto de vista del sector privado, de la Red ARAIS de capítulo Argentina. Damos inicio entonces así a este panel, agradeciendo a Naciones Unidas, tanto de nivel nacional, del Sistema de Naciones Unidas Argentina, que nos está apoyando en este evento en su totalidad, como así también a la Oficina Específica de Gestión de Riesgo de Panamá, dándole así la palabra entonces a Nahuel Arenas. Bueno, muchísimas gracias. Me sumo a los agradecimientos primero a Pro Córdoba por la invitación, a mis copanelistas que también estuvieron activamente colaborando contribuyendo a la organización de este conversatorio, y a la Agencia del Sistema de Naciones Unidas en la Argentina. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Me confirman que se ve bien, ¿no? Excelente. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, para empezar, compartir un poco nuestro contexto regional y global, un poco marcar cuáles son los desafíos a los que estamos haciendo frente cuando hablamos de riesgos, cuando hablamos de crisis y cuando hablamos de desastres, ¿no? En este momento... Perdón, Nahuel, si querés ponerlo en modo presentación, es que se ve mejor. Está en modo presentación, pero me lo abrió en la otra pantalla. A ver, voy a sacarlo de acá. A ver cómo lo comparto para que... Ahora, yo te diría... ¿Ahora sí? Ahí va, perfecto. Ahí sí. Listo, perfecto. Bueno, ahora estamos todavía, obviamente, con el desafío de la gestión de la pandemia. En algunos países se ve más la luz al final del túnel, pero por supuesto lo que tenemos entre manos es un desafiante proceso de recuperación en un contexto en donde la pobreza y la desigualdad se han visto sumamente afectadas, y globalmente, hoy justamente se iniciaba el debate de la Asamblea de las Naciones Unidas, previo a la conferencia de las partes sobre el Acuerdo de París en Glasgow. Entonces el tema de cambio climático, por supuesto, es un tema crucial para la humanidad, diría, pero también para las agendas internacionales. Pero volviendo a la región ya era, antes de la pandemia, estaba con desafíos de crecimiento muy importantes. Teníamos un crecimiento los 6 años anteriores de la pandemia al nivel de la posguerra de la Primera Guerra Mundial. Tenemos un crecimiento completamente aplanado, con problemas estructurales de baja inversión, baja productividad, informalidad, pobreza y desigualdad, todo lo cual se ve exacerbado y se ha visto afectado, impactado por la pandemia. Por ejemplo, más de 30 millones de nuevos pobres en Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Entonces este es el contexto,
Y a nivel ya puramente económico, también es la región que más ha sido impactada por la pandemia del COVID-19, tanto a nivel, en términos económicos como de empleo. ¿Y esto qué significa? Significa que el sector privado ha sido profundamente impactado por este desastre. La pandemia es un desastre global, ¿no? Entonces, cuando hablamos de riesgo de desastres, no tenemos que, así todo con estas primeras filminas de introducción, cuando hablamos de desastres, nosotros tendemos a pensar en estos grandes eventos, ¿no? La pandemia siendo un gran evento que nos ha un poco sorprendido a todos. Sin embargo, yo lo que quiero recalcar, y esto también lo recalcaba el año pasado cuando teníamos este encuentro, estábamos en el medio de los incendios, ¿no? En Córdoba y en varias provincias. Yo quiero recalcar que el 99% de los desastres son desastres los que llamamos producto del riesgo extensivo, son desastres localizados de pequeña escala. ¿Qué son desastres de pequeña escala? Bueno, que pueden afectar una inundación, un incendio que pueda afectar una localidad. Y esto es la mayoría de los desastres. Sin embargo, estos desastres, en este mundo tan interconectado, donde las cadenas de valor, las cadenas de suministros, etc., tienen si bien tienen un impacto bajo en mortalidad, son los que mayor personas afectan, ¿no? ¿Por qué? Porque también afectan las infraestructuras, por ejemplo, una inundación en la ruta 8, ¿cómo afecta eso la cadena de suministros de tantas industrias del agro, por ejemplo, en Argentina? O, por supuesto, afectan de una manera significativa pérdidas directas, como un incendio en los campos, etcétera. Es decir, estos pequeños desastres, estos desastres de pequeña escala que no salen en las noticias, de todas maneras pueden tener un impacto importantísimo, y tienen un impacto importantísimo en las personas y en las economías. Entonces, no solo pensemos en grandes destrucciones de edificios, sino que también pensemos en las pérdidas que pueden generarse por pérdida de telecomunicaciones, por afectaciones de energía, por falta de acceso a plantas, o falta o accesos cortados en nuestra cadena de suministro, por problemas o inventario afectado, o incluso afectaciones que tienen que ver con la reputación de una marca, ¿no? Y en el mundo interconectado en que vivimos, mientras los factores que generan el riesgo sigan estando allí, y de hecho siguen incrementándose, porque el cambio climático todavía no lo logramos controlar, el crecimiento poblacional en muchos lugares genera unos desafíos importantes, mientras sigamos invirtiendo y construyendo infraestructura que es vulnerable, mientras los desastres sigan afectando a la pobreza, a la desigualdad, sigan siendo desafíos, vamos a seguir y estamos siguiendo alimentando los factores que generan el riesgo de desastre. Es decir, el marco de Sendai, que es nuestra hoja de ruta global para el abordaje del riesgo de desastres, pone el acento justamente en el riesgo, no tanto como el plan de acción de Hyogo en la gestión del desastre, sino que tenemos realmente que mirar a cómo los riesgos se generan y cómo los podemos abordar de cara al futuro con una mirada mucho más preventiva. Pero lamentablemente seguimos generando riesgo a una velocidad más grande que nuestras acciones para reducirlo, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto quiere decir que la tendencia es hacia mayores riesgos, ¿no? Hacia mayores riesgos, y lamentablemente esto puede generar mayores desastres. Entonces, la idea es, que estaba compartiendo, es que tenemos que mirar no solamente a las amenazas, y mucho menos de manera aislada, sino que estamos ante una situación en donde nuestros sistemas políticos, económicos, humanos están en una cada vez más profunda, compleja y creciente interacción con nuestros sistemas naturales, y esto hace que el riesgo
en uno de estos sistemas puede generar un riesgo o puede tener unas consecuencias catastróficas en otros sistemas, ¿no? Entonces, la pandemia es un riesgo de origen biológico, en una ciudad en China que ha generado riesgos en todos los sistemas sociales, vamos a hablar de educación, de salud, de economía, de transporte, etcétera, etcétera, con impactos políticos. Entonces, esto también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Los impactos no solo directos, pero también indirectos de los riesgos y de los desastres, sus impactos secundarios, y cómo estamos ante situaciones de múltiples, haciendo frente a múltiples riesgos a la vez, ¿no? En medio de una pandemia podemos tener incendios, podemos tener crisis política, económica, etc. Entonces, esto es un círculo lamentablemente vicioso de mayor vulnerabilidad, ¿no? Y esto tiene, obviamente, impactos en las empresas, que esta es la nueva norma del contexto de los negocios, ¿no? En donde tenemos que tener en cuenta esas pérdidas directas, pero también los impactos indirectos, los impactos más amplios que tienen que ver con el mercado, con nuestros competidores, con nuestros clientes, con nuestro personal. Es decir, si nuestro personal está impactado por los desastres, pues directamente está impactada el funcionamiento de la empresa. Es decir, y la reputación de una empresa también, como también los impactos macroeconómicos, ¿no? Entonces, este es el contexto en el que las empresas funcionan, y que a través de diferentes iniciativas buscamos generar mayor sensibilidad y mayores herramientas para hacer frente, primero, a la comprensión de estos riesgos, y segundo, a tomar medidas para abordarlos y disminuirlos. Por supuesto, mientras más pequeña es la empresa, mayores son los riesgos y mayores son los impactos. Es decir, las pequeñas y las medianas empresas son las que ante un desastre generalmente no vuelven a reabrir. Entonces, y sin embargo, en la región de Latinoamérica y el Caribe son las que más mano de obra generan, son las responsables de del mayor porcentaje del empleo. Por lo tanto, también el cuidado, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, es fundamental. Entonces, cuando hablamos de reducción de riesgo de desastres en el ámbito de las empresas y el rol del sector privado en el ámbito de las empresas, estamos realmente hablando de pasar de un concepto de tener riesgos compartidos, sino a generar valor. Ver a las empresas y el sector privado como agentes de cambio, como agentes con la capacidad de reducir los riesgos de desastre, no solo en su contexto económico, sino en la comunidad, en la sociedad. Las empresas generan entre el 75 y el 85% del sector privado en general de las inversiones en un determinado país. Entonces tenemos que asegurarnos que esas inversiones no estén generando nuevos riesgos, y que, por supuesto, para que sean redituables, se tienen que sostener en el tiempo y tienen que estar blindadas ante el riesgo. Entonces, creemos que hay muchas maneras de abordar los riesgos del sector privado. Primero, con todo lo que tiene que ver con la comprensión del riesgo, ¿no? Es decir, lo primero que tenemos que hacer es entender la naturaleza del riesgo, entender cómo el riesgo nos impacta, y también hay maneras de transformar la gestión de riesgos en una oportunidad de negocios, no solo con respecto a bienes y servicios en gestión de riesgo directamente, pero sino también una empresa que es más sustentable, que tiene mayor cuidado de los riesgos, que tiene mayor cuidado de la resiliencia de su cadena de valor, que es capaz de funcionar durante una crisis, un desastre, es también la que va a generar mayores inversiones y mayor rentabilidad. Una parte de traer conciencia sobre los riesgos es asegurar que contabilizamos los impactos potenciales de los riesgos. Para eso debemos, obviamente, comenzar por tener una comprensión integral de los riesgos, y obviamente que eso sea parte de nuestro balance, ¿no? Realmente integrar la reducción de riesgo en nuestra práctica empresarial,
y en nuestras decisiones de inversión. Y todo otro aspecto tiene que ver con la gobernanza del riesgo. Esta es la segunda prioridad del marco de Sendai, y tiene que ver con también fomentar las alianzas público-privadas. Y cuando hablamos de alianzas no estamos hablando solamente de grandes proyectos de inversión, sino acercar el sector privado al sector público alrededor de las mesas donde se discuten ciertas medidas, ciertos incentivos, ciertas políticas, ciertos planes y ciertas estrategias. Esas estrategias tienen que ser compartidas, ¿no? Y finalmente, pasar de una mirada reducida de la gestión del riesgo durante un desastre, es decir, de una mirada focalizada en la continuidad de negocios, a una gestión integral de la reducción del riesgo de desastre. Es decir, cómo podemos conocer mejor los riesgos, integrarlos entre nuestras prácticas empresariales, en nuestras decisiones de inversión, y de esa manera contribuir a unas economías más resilientes. Que de paso es el tema central de la plataforma regional de reducción de riesgo de desastres que tendrá lugar del 1 al 4 de noviembre, y al cual están todos invitados, ya se pueden registrar. Ok, pues como decía antes, para pasar de ese enfoque más acotado de continuidad de negocios y de gestión del desastre a una visión de reducción de riesgo, tenemos que entender los diferentes aspectos de la ecuación del riesgo. Es decir, generalmente la gestión del riesgo ha estado tradicionalmente más enfocada en mirar hacia las amenazas, es decir, cómo me preparo para una inundación, cómo me preparo para un incendio, etc. Sin embargo, como decía al principio, mientras nosotros sigamos abonando a los factores que generan riesgo, que generan vulnerabilidad y que generan exposición, pues vamos a seguir estando en riesgo. Entonces, cuando hablamos de amenaza, no solo hablamos de amenaza de origen natural, puede ser amenaza de origen antrópica, por ejemplo, que se rompa un dique o una catástrofe, una planta nuclear, etc. O también podemos estar hablando de amenazas biológicas como el COVID-19. Pero también tenemos que prestar atención a los otros factores de la ecuación, es decir, la exposición, ¿dónde funciona nuestro negocio? Tanto, ¿dónde están nuestros clientes? ¿Dónde está nuestro personal? ¿Dónde están nuestras plantas? ¿Cuál es la resiliencia de nuestra cadena de suministro? Y nuestra vulnerabilidad, es decir, ¿tenemos la capacidad de hacer frente ante los riesgos o no? Entonces, las acciones que se promueven en el marco de Sendai tienen que estar también acompañadas de una visión mucho más amplia e integral de los factores de vulnerabilidad en los medios en donde funcionamos. Y estos son los factores que conjuntamente generan y reproducen el riesgo. Entonces, si vemos, por ejemplo, en el caso de la pandemia, todos los factores de vulnerabilidad, como la pobreza, la informalidad, el desarrollo mal planificado, ya que es una enfermedad de origen zoonótica, es decir, que tiene que ver con nuestra exposición a la vida salvaje, estos factores, en conjunto con la amenaza de origen biológico, o sea, el virus en sí, y con nuestra exposición al mismo, han hecho que en un mundo interconectado se vean afectados todos los sistemas. Entonces, este es un poco el concepto de riesgo sistémico, y la idea que quiero transmitir es que veamos más allá de una amenaza, veamos más allá del desastre, y tengamos una visión mucho más amplia, mucho más holística e integral de los riesgos en el cual nuestras empresas funcionan y los que podemos estar generando con nuestras prácticas. Y de eso se trata la red ARISE y la iniciativa del sector privado para la reducción de riesgo de desastres. Son redes voluntarias. En nuestra región hay 22 y dos redes regionales comprometidas con la implementación de las recomendaciones del marco de Sendai, esta hoja de ruta global adoptada por la Asamblea General en 2015 para la reducción de riesgo de desastre. El marco de Sendai, como decía, tiene 4 prioridades. La primera, ya me refería a ella, el conocimiento del riesgo. Lo primero que tenemos que hacer es
fortalecer y mejorar nuestro conocimiento, nuestra comprensión del riesgo. La segunda, la gobernanza del riesgo, cómo nos organizamos, cómo nos coordinamos, y aquí también es muy importante esas discusiones, esos diálogos público-privados. La tercera, que nuestras inversiones sean resilientes y generen resiliencia, es decir, no estar generando mayor riesgo. Y la cuarta tiene que ver con la mejora en la preparación, en la respuesta para una mejor reconstrucción. Entonces, ustedes ven que de las 4 prioridades hay una que es la que tiene que ver con la preparación a la respuesta, pero que la mirada es mucho más amplia y mucho más profunda. Y entonces es en todo esta mirada integral que en donde nosotros creemos que el sector privado tiene un rol importantísimo para contribuir. Como decía, en la región hay 24 redes, incluida la red ARAES de Argentina, pero también en otras regiones, y bueno, hay la posibilidad de que existan redes en diferentes países que adoptan diferentes prioridades, que hacen frente a diferentes contextos y diferentes desafíos, también enriquece a la red, de manera que promovemos y se promueve muy fuertemente el aprendizaje entre pares, ¿no? Las actividades de las redes van desde promoción del marco de Sendai, formaciones, capacitaciones, generación de herramientas muy concretas para evaluar los riesgos, para diseñar y desarrollar planes de continuidad de negocios, para informar las inversiones. Estudios, por ejemplo, se han hecho muchos estudios sobre el sector pymes, sobre el sector seguros, etc. Digamos. Hay una riqueza de herramientas, de espacios de aprendizaje que hacen que las redes puedan retroalimentarse y crecer en este camino de la resiliencia. Y sobre todo, también es una oportunidad también para convocar a las redes conjuntamente con el sector público para esos diseños y discusiones alrededor de planes y estrategias de reducción de riesgo a nivel nacional, pero también a nivel local. Las redes a nivel global, hay 4 áreas o ejes de trabajo a nivel global, que son todo lo que tiene que ver con el blindaje de las inversiones, asegurar que las inversiones generan resiliencia, informar las inversiones por el riesgo, todo el trabajo que tiene que ver en la misma línea con la infraestructura. Esto está muy en línea con una iniciativa global que se llama Coalición para la Infraestructura Resiliente a los Desastres. Y cuando hablamos de infraestructura, también estamos hablando de los servicios que las infraestructuras apoyan, ¿no? Entonces vamos a hablar de energía, de servicios de agua y saneamiento, etcétera, etcétera. El trabajo alrededor de todo el tema de pymes, ¿no? Que como decía es un foco de nuestras preocupaciones y de nuestras iniciativas para fortalecer las pequeñas y medianas empresas con herramientas, con capacitación, con guía, y el trabajo alrededor de los temas de transferencia de riesgo y de seguros. Estas entonces son las prioridades a nivel global, y a través de los estudios que se generan se identifican, y creo que esto también las redes lo hacen a nivel nacional, de cuáles son los desafíos concretos en un determinado contexto. Esto es un ejemplo de un estudio sobre las pymes. Entonces, por ejemplo, cada red va a armar un plan de trabajo en donde pueda incidir en alguno de estas prioridades o de estos desafíos principales que tengan que ver con aumentar el conocimiento del riesgo, o discutir sobre temas de incentivos, o buscar incidir sobre temas de financiamiento del riesgo, o herramientas, etc. Es decir, cada red va a formar su plan de trabajo en función de las prioridades que le marca el contexto y la membresía. Pero, digamos, como mensaje final, creemos que el tema de reducción de riesgo de desastres, primero, no se trata solo de trabajar con el sector privado desde una perspectiva de responsabilidad social empresarial,
ni tampoco solo de limitar pérdidas físicas y financieras. Creemos que también la resiliencia es una oportunidad de negocios, porque puede abrir nuevos mercados, porque puede dar oportunidades a generar nuevos productos, nuevos servicios, porque promueve el crecimiento, porque promueve la innovación, la productividad y la sostenibilidad de las inversiones. Entonces, con este mensaje los dejo, y bueno, en este mundo en aumento, donde la realidad creo que somos conscientes de que estamos batiendo récords en calentamiento global, récords en cantidad de desastres, récords en frecuencia y intensidad de los desastres, en este mundo tan interconectado donde los impactos se concatenan. Creemos que la única manera de tener un crecimiento económico sostenido es atendiendo los riesgos, conociendo mejor los riesgos, abordando los riesgos, mejorando las colaboraciones tanto entre pares del sector privado como entre el sector público y el privado, y asegurando que con nuestras acciones no solo no estamos generando nuevos riesgos, sino que también estamos generando resiliencia y aportando la sostenibilidad de las inversiones. Con eso los dejo, Viviana, muchas gracias por el espacio, y queda atento para la sección de preguntas y respuestas. Bueno, muchas gracias, Nahuel Arenas, por tu presentación. Nahuel, jefe adjunto de la Oficina Regional de Naciones Unidas para la Gestión de Riesgos de Desastres, que comentamos que tiene su base, diríamos, en Panamá. Desde allá está dirigiendo esta presentación. Y importantísimo lo que nos está mencionando, ilustrando, y volver probablemente a recordar para muchos que están trabajando en estos temas, como es la gente que se ha sumado el día de hoy, o de conocer nuevos panoramas, nueva terminología, informarnos un poco más sobre la importancia de lo que es trabajar sobre el tema de la gestión de riesgo. Y también, como él nos comentaba, la importancia que tiene el sector privado, las pymes, y cómo puede llegar a impactar este tipo de eventos adversos, o en el caso de la pandemia, a las pymes, que son el principal componente del tejido productivo de nuestra región, y que ha tenido, como hemos visto y seguimos viendo, también los impactos que puede llegar a sufrir dentro de todo este esquema también productivo, capacidad, diríamos, de mano de obra, es decir, todo el impacto que se va teniendo en cada uno de estos puntos y eslabones. Y recordar, como él mencionó, de que los desastres de pequeña escala son los mayores, y también recordar eso, que cuando uno lo trabaja desde un territorio, como estamos acá, por ejemplo, en una provincia o desde la parte de una ciudad local, para cuando uno recibe ese tipo, diríamos, de impacto, para uno es un gran desastre, porque uno lo vive en el propio territorio y con todo. Entonces, al hablar de las grandes catástrofes, siempre son grandes catástrofes hasta cuando se produce el incendio en una casa y pierde todo, la persona, la familia allí. Entonces, esta perspectiva que queremos ver de lo global y lo local, cómo va impactando, y estas visiones integradoras. Y pasamos entonces así de esta presentación excelente de Nahuel, a comentarles también que en la siguiente presentación la importancia que tiene la gestión de riesgo y también la articulación entre actores. Y creo que en estas jornadas podemos mostrar como un avance también de que se ha podido constituir en Argentina la red ARAIS. Así que para nosotros es un gran gusto comentar también allí a la audiencia y a Nahuel que es uno de los hitos, consideramos como uno de los hitos aquí en Argentina, esta constitución de la red ARAIS Argentina, que nos encontramos en los primeros pasos, y esto nos va a comentar entonces Marcelo Rosas Garay, que es del Instituto y la PIC, y que está ejerciendo en la actualidad la presidencia de la red ARAIS Capítulo Argentina. Bueno, muchísimas gracias, Viviana. Un agradecimiento especial a ProCórdoba, con quien no solamente desde la actividad privada estamos trabajando, sino que desde hace algunos años. Gracias, Nahuel, por acompañarnos también, acompañarlo a ProCórdoba, y por tus palabras y tu presentación, y fundamentalmente el apoyo para que este proyecto de ARAIS Argentina se haya hecho realidad este año. Yo también voy a compartir pantalla.
Mientras Y Marcelo va compartiendo pantalla, perdón, me olvidé de mencionar algo, que están abiertas las preguntas, las posibilidades de las preguntas, las pueden ir volcando por el chat, cualquier pregunta que quieran realizar a los expositores, y al finalizar todas las presentaciones, allí vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas. Perdón, Marcelo, ahora sí la palabra. Bueno, esta es un poco la temática que habíamos pensado y quizás con alguna modificación agregar algunas de las cuestiones que son responsabilidad del Estado como para entender bien el entorno en el que estamos trabajando. Fundamentalmente, y como Nahuel llamaba la hoja de ruta, que es Marco Sendai, acá hay que destacar dos cosas que creo que él también lo ha rescatado, que es trabajar sobre la gestión del riesgo de desastres. Nosotros traduciéndolo en un idioma más operativo, lo llamamos trabajar en prevención. Antiguamente, incluso los mecanismos acá en la Argentina estaban orientados a la respuesta, es decir, gestionar el desastre. Bueno, ahora el marco de Sendai nos invitó a trabajar en esa gestión del riesgo, que es, yo diría, llevándolo a un lenguaje más común, trabajar en prevención. Y hay dos cosas que siempre me gusta rescatar del marco de Sendai y que muchas veces se pone en duda. Es cierto, la responsabilidad es de los estados de gerenciar, de crear el ámbito, pero también yo creo que hay una cuestión nueva en el marco de Sendai que insta a participar a toda la sociedad y a todas las instituciones. Acá en la Argentina hemos tenido una prueba clara, a veces nos cuesta ver el impacto que tienen los desastres en las inundaciones del año 2015, del verano al 2016. Tuvimos la oportunidad de hacer un estudio con CEPAL. Bueno, y lo que uno descubre es que la afectación, el daño, las pérdidas ocurren en un 90% al sector privado. Entonces, la pregunta que nos hicimos en esa oportunidad, ¿cómo es posible que el sector que tiene la mayor afectación no participe de la discusión, no participe de las estrategias, no participe de alguna forma más activa en la construcción de esas políticas? Y también poniéndonos del lado del sector privado, es como uno a veces es un gran ausente de estas cuestiones. Entonces, creemos que uno de los temas que nos marca el marco de Sendai en la hoja de ruta referida a la reducción del riesgo de desastre tiene que ver con esto de instar a participar a toda la sociedad y sus instituciones, sociedad civil, sector académico, privado, y el sector de medios de comunicación también. El otro ámbito donde nos manejamos en la red ARAIS es la Oficina Regional de Reducción de Riesgo de Desastres, hoy representada por Nahuel, que es el organismo, la institución que regula el funcionamiento de ARAIS en todo el mundo. Entonces, nosotros, para sumarnos a esta iniciativa, hemos trabajado con esta oficina regional que la preside Raúl Salazar y a quien secundan Nahuel Arenas. Es importante mantener esto porque aquella persona, aquella empresa, aquella entidad, no tanto persona sino entidad, empresa, que desea ingresar a la propuesta de ARAIS Argentina, nosotros lo acompañamos a hacer esta gestión ante la oficina regional. Y un tema no menor que yo creo que es importante recordar es que a partir del año 2017 la Argentina adoptó al marco de Sendai no solamente como una hoja de ruta, sino que convirtió muchos de sus postulados en una ley, que es la 27.287, creando lo que se llama el SINAGIR, que es el Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastres. Ese es un mecanismo que el Estado Nacional creó en 2017 y que ha sido un poco el que permitió ese punto inicial, esa base de trabajo de cambiar de un sistema de respuestas a un sistema de gestión integral del riesgo. No es un tema menor que hayamos podido avanzar en la construcción de ese mecanismo que todavía está en un proceso importante de institucionalización. Si bien ha avanzado, todavía
están algunas de sus premisas y algunos de su institucionalidad pendiente de implementación. Yo he querido traer acá en especial, y como estamos en el marco de lo que es el proyecto y el programa ARAIZ, la resolución 1049 del año 2019, que crea en esta idea que es ARAIZ un consejo consultivo en reducción del riesgo de desastres y gestión de la emergencia. Este es un mecanismo que organizado desde el Estado y con el cual desde ARAIZ Argentina estamos construyendo puentes para lograr tener un mecanismo ágil de intercambio, de colaboración, de contribución, donde podamos no tener que ante cada situación recurrir a presentar nuevos planes, sino tener ya un mecanismo fijo con el que podamos trabajar. Estamos en gestiones y quizás los cambios de autoridades del gobierno nos han llevado a demorar esta situación, pero estamos trabajando para que ARAIZ Argentina o desde ARAIZ Argentina tengamos puentes de colaboración a través del Consejo Consultivo o directamente a través del SINAGIR. Yo ahí abajo a la derecha he escrito algo que creo que es importante y en estos casi 6 años de trabajo en esta área es importante recordarnos que es tiempo de avanzar y de operativizar. Quizás somos excelentes en diagnósticos, en normas y en planes, pero si no llevamos eso a tierra, a cuestiones concretas, creo que seguimos describiendo escenarios de situaciones, hablando de potencialidades, pero creemos que es tiempo de que esos diagnósticos, esas normas y esos planes tengan un viso de implementación concreta en medidas y acciones en pos de reducir el riesgo de desastre en la Argentina. Esto creo que es importante, y no estando la persona del gobierno que hoy nos iba a acompañar, creía necesario hablar de esta construcción del SINAGIR, que ha sido un mecanismo importante en el avance, en nuestro acercamiento a la implementación del marco de Sendai. ARAIZ Argentina. Bueno, 6-7 meses de trabajo con el acompañamiento y finalmente pudimos, para que ustedes vean que creo que es la red más joven de las 22 o 23 que nombró Nahuel, el día 23 de junio pudimos hacer el lanzamiento con un grupo de empresas que veníamos trabajando, no tanto desde octubre 2020, quizás con anterioridad, pero hemos tomado como hito octubre porque fue nuestra primera propuesta a la Oficina Regional de Naciones Unidas para empezar a construir esto que hoy es ARAIZ Argentina. ¿Cuáles son los principios y el compromiso? El primero es crear conciencia. Creemos necesario que hay que sensibilizar respecto del riesgo de desastres y movilizar al sector privado. Quizás estamos acostumbrados a, cuando proyectamos a futuro, pensar que estas cuestiones no van a ocurrir. Entonces, no hay una conciencia real del riesgo de desastre. Siempre asumimos al momento de hacer inversiones, al momento de llevar proyectos hacia futuro, de proyectar, que este tipo de cuestiones son de difícil ocurrencia, o que ocurren cada tanto, o creemos que estamos exceptuados de ser víctima de algún desastre. Bueno, fundamentalmente creemos que hay un trabajo de crear conciencia. El segundo principio, compromiso con el que estamos trabajando en ARAIZ Argentina, es el de influir. Creo que es un mecanismo importante para influir no solamente en las esferas de especialización, sino también en las acciones que adopta el Estado. Creemos que es una de las cuestiones, uno de los valores agregados que podemos dar a futuro en futuras políticas públicas.
La otra cuestión que creemos que es importante y excede a Araiz Argentina es la de compartir conocimientos y buenas prácticas. Este es un tema, en el poco tiempo que llegamos trabajando, hemos tenido acceso a nueva información, a buenas prácticas que se llevan adelante en otros países. Creemos que también es uno de los beneficios de sumarse a esta red. La otra cuestión es obrar como un catalizador para generar estrategias, innovación y colaboración. Y quizás el punto más importante es implementar. Y esto tiene que ver con lo que decía en la filmina anterior, esto de bajar a tierra los diagnósticos, los planes. Bueno, creemos que es tiempo de implementar, no solamente diseñar proyectos. Somos un país rico en proyectos, en diseñar escenarios, pero a veces nos quedamos cortos a la hora de tener que implementar esos proyectos. Y entonces pensamos que esta es una tarea que debemos impulsar y promover desde Araiz Argentina. Estos son los principios y compromisos que se condicen con lo que plantea también Araiz en la región y en el mundo. Como hacía mención Nahuel anteriormente, estamos trabajando en la confección de un plan de trabajo 2021-2023, de acuerdo a lo que hemos acordado inicialmente con la oficina regional. Y para eso nos hemos fijado, teniendo en cuenta que somos una red nueva, una serie de objetivos. El primero, que es fundamental y tiene que ver con la razón de ser de la red Araiz, es promover mecanismos de enlace y cooperación con el Estado, en este caso particular con el SINAGIR, con las provincias que lo integran y también a futuro lograr un enlace con los municipios, que es formalmente donde están radicadas la mayoría de las empresas y las entidades. Esta es una de las cuestiones que ya hemos empezado a trabajar, de crear esos puentes y enlaces. Hemos tenido un primer contacto con la red científica tecnológica, que estamos a punto de hacer un mecanismo, un acuerdo de cooperación e intercambio de información. Creemos necesario trabajar sobre esos puentes. La otra cuestión, hoy somos 8 entidades miembros, si bien tenemos algunas cámaras que nuclean a varias empresas, vamos a trabajar en la adhesión de nuevos miembros para hacer crecer este mecanismo que empezó a funcionar el 23 de junio. Otro de los objetivos en esta primera instancia es consolidar la organización. Tenemos una primera junta directiva y queremos trabajar en la institucionalidad, es decir, generar dentro de esta, si bien Nahuel hablaba de que somos voluntarios, darle una mayor institucionalidad, porque esa institucionalidad es lo que crea quizás el mayor compromiso a la hora de tener que actuar. A mí la palabra voluntario a veces me suena a que es algo de lo que puedo entrar y salir en forma rápida. Si bien Araiz funciona así, nosotros le queremos agregar la palabra institucionalidad para lograr a mayor plazo, a mayor tiempo, un compromiso de aquellos que deseen ingresar, considerando que muchas veces los proyectos y su implementación llevan un tiempo bastante importante y a veces necesitamos 3, 4, 5, 6 años para cambiar culturas, para cambiar mecanismos que a veces, o prácticas que llevan años. La otra cuestión que nos hemos planteado como objetivo es proyectos, generar proyectos concretos, que los vamos a ver en la próxima filmina, que tengan que ver con fundamentalmente el sector PYME, el sector seguros y infraestructuras e inversiones resilientes. Y el otro objetivo que creemos que es importante fundamentalmente en la Argentina es promover el intercambio de buenas prácticas en materias de reducción de riesgo de desastre. Creemos que todavía, tanto desde el sector público como desde el sector privado, tenemos una deuda pendiente
y debe ser uno de los ejes con que nosotros desde el sector privado impulsemos. Yendo a proyectos concretos, hoy estamos trabajando en esto que llamamos la institucionalidad, gracias a este evento de ProCórdoba que nos acompaña y a otros eventos más. Estamos trabajando en un proyecto en lo que tiene que ver con la transferencia de riesgos y fundamentalmente enfocado desde el sector seguros, un proyecto sobre sequías con Sancor Seguros, que es miembro de Araiza Argentina. Estamos trabajando también con un enfoque en estructuras resilientes a través de la empresa SpaceSur. Una de las cuestiones que estamos trabajando para el año 2022 tiene que ver con transporte de materiales peligrosos a través de la Cámara Argentina de Transporte de Materiales Peligrosos, la CATAM, con quien venimos trabajando también hace un tiempo importante. Ellos han tenido una serie de mecanismos y cooperación con el sector público durante la pandemia COVID, que pensamos que es una de aquellas buenas prácticas que queremos compartir en la región, y seguramente durante el primer semestre del año que viene estaremos organizando una actividad para compartir esas actividades. Y también desde ILAPIC, institución a la cual pertenezco y represento, estamos trabajando en un mapeo regional de la implementación del marco de Sendai. Justamente estamos finalizando el informe ejecutivo, pero un poco hemos hecho un trabajo también con la REDULAC, la red de universidades que tienen un enfoque en la reducción del riesgo de desastres, y hemos trabajado con 18 países, tenemos una respuesta concreta, hemos trabajado con universidades, a sacar, yo diría, una foto de la implementación de las 4 prioridades que marca Sendai, donde han aparecido algunas cuestiones interesantes que se pueden adelantar. Una tiene que ver con esto que yo decía, casi todos los países tienen planes, pero cuando uno habla de la implementación de esos planes y la operativización de esos planes, caemos de un 90% de disponibilidad de esos planes a un 40-50% en su implementación. Esto nos indica que somos quizás muy buenos pensando y escribiendo, y tenemos todavía alguna deuda en la implementación. Otra de las cuestiones que nos da esa muestra tiene que ver con los seguros, que creo que es uno de los temas que hay que trabajar un poco más. Es decir, son pocos los países que implementan un sistema de seguros, de transferencia de riesgo, y seguramente cuando tengamos este informe final lo vamos a compartir con la oficina regional y con nuestros socios de la red Araiz. Bueno, esto es hoy Araiz Argentina. Esta es la junta directiva que está integrada por estas instituciones, y la PIC, Inforest, que es Córdoba, la Comisión de Gestión del Riesgo también del Colegio de Ingenieros de Córdoba, SpaceSur, que es una empresa radicada en Buenos Aires, pero que ha tenido proyectos en distintos lugares de la región, y también la dirección de proyectos del grupo Sancor Seguros, quien tiene una larga trayectoria trabajando con Naciones Unidas y en estas temáticas, y también con una alta influencia en la región. Seguramente vamos a partir del año que viene a tener nuevos socios, y seguramente gente que continúe con esta tarea de hacer crecer Araiz Argentina. Yo quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos también el 28 de octubre. Nahuel hacía referencia a la actividad de noviembre. El 28 de octubre también tenemos una actividad. La Araiz Argentina coordina la sesión de transferencia del riesgo del área de seguros. Estamos trabajando también en esto con la República Dominicana, así que creo que es un evento importante para que podamos sumarnos. Y también desde Araiz Argentina, cooperando con este evento,
vamos a trabajar o participar en una sesión que lideran los Estados Unidos que tiene que ver con estructuras resilientes, fundamentalmente a través de nuestros dos socios, en el caso de seguros, con Sancor Seguros, y a través de, en el caso de estructuras resilientes, con la empresa SpaceSur. Bueno, yo quería ser breve, no llevar más tiempo. Estas son nuestros dos correos para conectarse, el institucional de Arais Argentina y el de enlace para aquellos que tengan interés en sumarse a esta iniciativa y acompañarlos en la tramitación que debe hacerse ante la oficina regional. Les pedimos que nos contacten a través del segundo mail. Así que esto es un poco lo que queríamos transmitirlos como este proceso que se inicia en un trabajo en la Argentina en el año 2017, con la concurrencia de toda la sociedad, de todos los partidos políticos, con gran apoyo en el Congreso, de crear el SINAGIR. Hoy también podemos decir que desde el sector privado también hay un aire renovado para que el tema de la reducción del riesgo de desastres no sea solo un problema a resolver por el Estado Nacional, sino también un problema que requiere de una mirada importante desde la sociedad civil y desde el sector privado. Así que muchísimas gracias, y gracias, Viviana, por el tiempo que nos has permitido mostrar a Arais Argentina. Bueno, muchas gracias Marcelo, y felicitaciones a todos los miembros Arais, porque es un enorme logro crear una red. Por supuesto de que hay que institucionalizarla, realizar, diríamos, también todas las actividades, pero como siempre decimos, el inicio, el que aparezca, el que se dé la visibilidad, el constituir, se parte de un 0 a un 1, es un 100%, y tiene un gran impacto. Entonces, a mí me gusta siempre rescatar en estos programas que son de corto, mediano plazo, los que se animan a dar ese primer paso, los que se animan primero a unirse, a buscar una institucionalización. Por supuesto que después hay que caminar y fortalecerlo, y es un gran trabajo, pero hubiera sido imposible caminar si no hubiera estado ese primer paso. Así que a mí siempre me gusta, diríamos, destacar como área de cooperación y relaciones internacionales que somos, esos grandes logros, esos grandes hitos, y de que no es únicamente para este grupo de las empresas que se mencionaron, sino de que tiene un gran impacto para el país, para la región y para el nivel global. Sabemos que los esfuerzos a nivel internacional nos están pidiendo, la humanidad nos está pidiendo en estas situaciones críticas, de que todos pongamos nuestro famoso que le llamamos granito de arena. Ese es el granito de arena. Dar iniciativas, dar, digamos, esfuerzo, tiempos especiales que a veces son fuera de los pautados específicamente de cada actividad, para ponerlos para el famoso bien común. El bien común tiene que tener un horizonte y pasos para poder concretarlos. Y cuando se concreta, es muy bueno también de poder destacarlos. Así que felicitaciones a Arais Argentina. Por supuesto que no hubiera sido posible sin el gran apoyo de la oficina regional, e Inahuel, diremos que tiene mucho que ver, porque siempre hace falta motores que impulsen y que colaboren para estos esfuerzos. Más aún cuando los vemos desde lo territorial. Nosotros desde ProCórdoba siempre enfatizamos el tema local, el tema regional, pero con esa mirada global, incluso porque somos promoción de exportaciones. Pero se impacta en los territorios. Y eso sería imposible si no se hiciera una gran articulación entre actores. Todas las personas que forman, diríamos, Arais, los que han constituido Arais, han venido trabajando hace mucho tiempo. Y también por eso he de destacar el rol dentro de Arais de las cámaras, como CATAM, por ejemplo, otras cámaras que se han unido también, o en el caso nuestro que somos articuladores porque somos una agencia público-privada. Hace falta también esas poleas de transmisión que la constituyen las entidades intermedias o los organismos públicos privados, para que pueda llegar al beneficiario final, pero que es el principal motor, que son las pymes. Entonces, esas pymes que necesitan del apoyo articulado de todos los actores. Así que también felicitaciones nuevamente a Arais, y larga vida para Arais Argentina, y que pueda compartir también
experiencias hacia otras redes y a la región. El sector privado es fundamental y la mirada del sector privado, por más que pongamos todo el apoyo a nosotros, sería imposible si el sector privado no se moviliza y no ve también con sus propios ojos, con sus propios perfiles, para poder nutrir todo este esquema que es multiactoral y multinivel. Para ello entonces, diremos a Carlos Doncel, con su experiencia, diremos del sector privado, que también nos exponga su visión en esta presentación. Gracias, Viviana. Gracias, ProCórdoba, por el espacio que nos dan, la forma de ir comunicando lo que queremos hacer desde Araiz, Argentina. Gracias, Nahuel, gracias, Melanie, por el apoyo que nos dan permanente. La idea era poder contarles desde la visión de una empresa privada cuál es el valor que uno percibe de ser parte de una red como Araiz. La verdad es que nosotros venimos trabajando en algunos temas, podríamos llamarlos puntuales, relacionados con el análisis y la reducción del riesgo ante desastres, y nos sentimos que podíamos ser parte de esta red justamente por esto, por conocimiento específico en algún tema. Y cuando uno es parte de una red, uno piensa sumar los conocimientos, la experiencia que tiene, y aprovechar del resto de los participantes de la red y tratar de incorporar nuevos conocimientos. La verdad es que cuando uno empieza a trabajar colaborativamente, como lo estamos haciendo en la red Araiz Argentina, no solo suma, sino que multiplica. Entonces, el primer gran beneficio es que, además de incorporar nuevos conocimientos, lo que se genera como producto de estas relaciones no es solo la suma de capacidades, sino el producto, la multiplicación de poder trabajar juntos y poder coordinarnos y poder complementarnos, porque en definitiva las empresas que estamos en la red Araiz somos todas complementarias y me gustaría nombrarlas en orden alfabético para que entiendan. Por ejemplo, empezamos con la agencia ProCórdoba, acá representada por Vivi. Tenemos a CATAMP, la Cámara Argentina del Transporte Automotor de Mercancías y Residuos Peligrosos, con conocimiento muy específico en temas logísticos. El Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, específicamente la Comisión de Gestión de Riesgos para Desastres, obviamente especializada en este tema. Infores, una empresa privada que desarrolla productos para poder abordar los temas de emergencias. El ILAPIC, el Instituto Latinoamericano para la Paz y la Ciudadanía, que tiene amplia experiencia en el desarrollo de políticas y de procedimientos y de soluciones para poder transformar esto que hablaba Marcelo, de el abordar la emergencia al trabajar previamente en entender el riesgo y de ahí entender cuánto se genera y cuánto se ahorra en prevenir y en contener ciertas situaciones. Y ahí una de las charlas que en algún momento tuvimos con Nahuel nos contaba que $1 invertido en una situación de análisis de riesgo son $7 ahorrados, por lo menos, como mínimo, en una situación de emergencia. Después tenemos a Sancor Seguros, una parte importante, el área de seguros y el área de transferencia de riesgo. Bueno, estoy yo como representante de SpaceSur, una empresa que transforma datos satelitales en información de negocios, con mucha experiencia en tecnología satelital espacial, y está en proceso la Unión Industrial de Córdoba. Con lo cual, estamos permanentemente viendo cómo comunicarnos, cómo explicar lo que hacemos individualmente, y por ende, cómo poder aportar a lo que hace la otra empresa. Desde el punto de vista de comunicación, como desde el punto de vista operativo.
la verdad es que hay mucha comunión. Empezamos a desarrollar proyectos específicos, los nombró Marcelo, a partir de tener un liderazgo en un proyecto, uno empieza a compartir situaciones con el resto de las empresas, empieza a ver el trabajo colaborativo, que es, de nuevo, mucho más importante que el trabajo individual. Nosotros siempre decimos en la empresa que tenemos conocimiento, tenemos experiencia, pero no somos los dueños de la verdad. Y estamos permanentemente tratando de incluir otras visiones, las visiones académicas, las visiones científicas, más allá de la experiencia de ser una empresa privada que desarrolla negocios. Entonces, permanentemente tratamos de nutrirnos y de ver y de también analizar cuál es el impacto de las cosas que hacemos. No solo el pertenecer a Araiza Argentina nos da la posibilidad de ver lo que pasa en Argentina, sino que nos da la posibilidad de ver lo que pasa en el resto del mundo, que también es absolutamente importante porque nos permite entender cómo ve el mundo el tema del riesgo de reducción ante desastres, por dónde lo va abordando, cuáles son las prioridades, cuáles son los temas que resultan importantes en el diálogo, y además nos permite ver cómo podemos nosotros aportar a esa realidad internacional. Y ahí consideramos que tenemos muchas cosas para empezar a aportar. De hecho, bueno, en este próximo evento, Marcelo va a liderar uno de los paneles y vamos a participar en otro de los paneles. Entonces, empezamos a tener una comunicación a nivel internacional, empezamos a entender otras realidades, empezamos a tratar de aportar nuestro conocimiento, nuestra experiencia a otros territorios, y es como, en definitiva, a partir de compartir experiencia, conocimientos, información, siempre digo, el resultado de negocios viene como resultado de empezar a brindar cosas. Digamos, uno no puede esperar tener un negocio desde el primer día. Nosotros siempre tenemos la convicción de brindar cosas y contar y exponernos abiertamente para que puedan evaluar qué es lo que podemos aportar nosotros en una mesa de trabajo colaborativa. Y la mesa de trabajo que se está creando en Araiza Argentina me parece súper interesante, porque empiezan a verse puntos de sinergia, empiezan a verse puntos de colaboración, empiezan a verse puntos de mayor comunicación, de mayor exposición, que es lo que las empresas privadas de alguna manera buscamos como naturaleza de nuestro propio negocio. Entonces, la idea era poder invitar a todos y cada uno de los participantes y de aquellos que puedan de alguna manera llegar a escuchar este mensaje, que si bien se necesita el aporte de tiempo, el aporte de conocimiento, de experiencia, es algo que en algún momento del tiempo, más temprano o más tarde, uno seguramente tiene una recompensa desde el punto de vista de negocios. Soy un convencido que todo empieza por dar, y una vez que uno da, el ejercicio natural es empezar a recibir, en principio, feedback y después colaboración. Entonces, el formar parte de una red, y el formar parte de esta red, que tiene un objetivo primordial, que es un objetivo de bien social, un objetivo de tener y desarrollar un ambiente mucho más seguro, mucho más estable, mucho más confiable para vivir y desarrollar las actividades,
me parece que es súper interesante y es súper importante para cualquier persona, no solo para las empresas, sino también para las personas individuales. Si bien esta es una red de organizaciones y de empresas privadas, insto a cada uno de las personas que están en este evento a pensar cómo puede hacer individualmente para mover a la empresa o la organización que participa a ser parte de esta red, y a colaborar y a poner en común las experiencias y los conocimientos para entre todos poder mejorar este mundo en el que vivimos, poder contener lo que es el impacto de la depredación del medio ambiente, el impacto de lo que es el cambio climático, pero además el impacto, siempre digo yo, de la administración de nuestro propio metro cuadrado. Si nosotros queremos de alguna manera generar un cambio a nivel ciudad, a nivel región, a nivel provincia, a nivel país, yo soy convencido que tenemos que empezar por nuestro propio metro cuadrado. Y desde hace un tiempo yo estoy tratando de ser el administrador de mi metro cuadrado, y en esa administración de mi metro cuadrado me pongo obligaciones como esta, de pertenecer a una red de generación de conocimiento y de concientización sobre la gestión del riesgo de desastres. También participo a otra organización, que es una ONG, que desarrolla temas de ciberseguridad en escuelas, en clubes, y me parece que es importante el poder encontrar espacios personales para aportar al bien común. Con lo cual, creo y considero súper interesante el poder brindar un poquito de nuestro tiempo para temas de bien social, del objetivo social, que en este caso la red ARISE nos permite en algún momento transferir todo eso a un espacio de negocio de nuestra empresa privada. Seguramente será un poquito más tarde, un poquito más temprano. Considero que es una inversión que uno hace que en el mediano y largo plazo tiene una rentabilidad muy importante. En principio, yo me nutro de infinidad de conocimiento, infinidad de experiencia, infinidad de visiones, de temas que son totalmente complementarios a los temas que desarrolla la empresa en donde estoy. Con lo cual, permanentemente nos estamos nutriendo y nos estamos capacitando unos a otros, y es una sinergia totalmente valiosa. No sé si alguien tiene algún tipo de consulta respecto de esto. Héctor. Bueno, gracias allí, Carlos. Vamos a pasar entonces, digamos, a rondas de algunas preguntas que hay y que también nos han llegado. Pueden ir presentando también las preguntas allí en el chat o realizarlas directamente, o algún otro tipo de contribución. Siéntanse libres de poder levantar la mano y le vamos a dar la palabra. Héctor. Bueno, yo les agradezco realmente. Un saludo a Nahuel, que nos ubicó perfectamente en un tema que nos tenía de alguna manera preocupados para poder enfocar cómo presentar a todos nuestros invitados a incorporarse a ARISE Argentina sus aportes, sus enfoques. Yo creo que esta reunión de hoy ha sido muy valiosa porque realmente tenemos hechos muy concretos, y justamente en base a esos hechos, evidentemente surge un punto común, un espacio común a todos, que de alguna manera inclusive Marcelo lo destacó en los objetivos, y Carlos de alguna manera lo detalló
desde su enfoque como empresario, que es la importancia que nosotros tenemos que darle a este trabajo en función de las pymes. Si ustedes analizan un poco la Constitución, inclusive del tema de la integración de los negocios, como en la Constitución de nuestra Cámara, estamos en general todos en el mismo porcentaje de un promedio del 70%, que son pymes de mediano o menor dimensión. Quiere decir que un poco es como podemos ir desarrollando ya ese proyecto para poder ir avanzando con el tema pymes, que realmente para nuestra Cámara también es muy importante. Allí, en función de lo que está comentando, diríamos, Héctor, les comentamos también de que en estas jornadas, en paneles anteriores, al trabajar mucho el tema de pyme que decíamos, lo importante del tejido productivo que está en el tema de las pymes, me gustaría comentar, por ejemplo, que recién por eso nos demoramos también un poquito en el panel anterior que tuvimos a las 9, tuvimos invitados a la gente de Pacto Global y también a la parte de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas, que serían también que trabajan esos dos programas, y que lo que veíamos era la importancia también para las empresas, para las pymes y para nosotros mismos como no pymes, por ejemplo, o cámaras, que interiorizarnos sobre toda esta temática de los distintos programas como para también ayudar a sensibilizar a las empresas. Como decía Héctor, ¿cómo convenzo yo a mi empresa, a mi cámara, que decía Héctor, para que se convenza de que Araiza es importante cuando yo ya sé de que Araiza es importante? Entonces, esta cadena de información y de transmitir cómo diríamos la importancia de trabajar en red era uno de los puntos importantes. Se veía también aquí en uno de los puntos que habían mencionado en Pacto Global, cuando dijeron de que se había detectado y tienen todo el estudio, que seguramente lo tiene también, por supuesto, diríamos Nahuel, que el principal riesgo, cuando uno lo evalúa la empresa, ya no es el riesgo financiero, sino de que el principal riesgo estaba dado en todos estos otros pequeños riesgos que comentaba recién también, diríamos, Nahuel. Entonces, a veces ayudar a las empresas de que tengan en cuenta no solamente esa parte financiera, económica, o como en el caso nuestro, a veces ejemplo que aumenta las exportaciones, sino que también trabaje en esta parte de la prevención, de la anticipación, que no es otra cosa que de gestionar, diríamos, el riesgo, ver, diríamos, en qué lugar estamos ubicados para poder trabajar esas amenazas, diríamos, esos riesgos. Y no únicamente, porque veamos que también el perfil del empresario es económico, es el de la ganancia, y por lo tanto el tema financiero y económico es lo que les preocupa, por supuesto, porque es su principal finalidad en ese sentido. Entonces, que no descuide los otros, que ahí es donde saltaba, diríamos, la importancia de los riesgos no financieros y que puede llegar a afectar al otro punto que veíamos que era el de la continuidad de negocios. Cómo deberíamos trabajar la continuidad de negocios frente a este tipo de eventos adversos, y que también nos hacía ver, Nahuel, de que es uno de los puntos claves que para trabajar con el tema de Araiz. Y ayer vimos en otro panel, diremos que fue el panel de logística internacional y cadena de suministro, y acá esto también un comentario, diremos, para Héctor, porque trabaja en el tema de, digamos, de materiales peligrosos y el tema del transporte, donde los especialistas en logística internacional, o sea, tenemos empresas con experiencia en comercio internacional, logística internacional, mencionaban eso de que la cadena está rota. Hablando en el tema, diríamos, de también la cadena de suministro, no únicamente el tema del transporte internacional, o sea, cómo se veía afectado el transporte marítimo, el problema de los contenedores, la gran crisis de contenedores y el encarecimiento de los mismos, sino también como el tema de los viajes aéreos, el transporte aéreo, el de carga, diríamos, también terrestre, se ve afectado fortísimo con todas estas interrupciones. Entonces, el tema logístico también es un tema, diríamos, importante, de vital tenerlo en cuenta, porque derrama y afecta, diríamos, toda la cadena de suministro donde está impactada también la pyme. Entonces, vemos cómo, consultando o hablando con distintos especialistas temáticos, sectoriales, empresariales, uno va observando también la integralidad, diríamos, y este enfoque holístico que nos invita a Nahuel a tener en cuenta el enfoque holístico y no únicamente a veces el de un sector desde un lado, ¿no?
Me parece, Sofi, que había una consulta también en relación a eso, me parece para Nahuel, que había llegado. Sí, llegó por privado. Hablaron un poco ya del tema, pero la consulta es cómo a través de qué medios se genera conciencia sobre los riesgos en diferentes sectores y si existe alguna caracterización de los riesgos y sugerencias de acciones que pueden implementar las empresas para afrontarlos. Bueno, hay muchas preguntas en una, ¿no? Sí. Bueno, primero, creo que la caracterización de los riesgos, yo di dos pinceladas, voy a tomar solamente subrayar dos cosas que mencioné. Una es que no son solo de origen natural, pueden ser de origen antrópico, o sea, por nuestra propia actividad del hombre, por no sé, construcciones que no están bien informadas por el riesgo, etcétera. Pueden ser de origen biológico, entonces la pandemia también es un desastre. Las epidemias también son desastres que están comprendidas dentro del marco de Sendai, con recomendaciones para todos los actores. Entonces, esa es una caracterización del riesgo, una manera de responderla. Y la otra es que todo esto está interconectado, ¿no? Que la naturaleza del riesgo ahora es sistémica, ¿no? Y que el riesgo en un sistema puede afectar otros sistemas. Entonces, esta idea de tener en cuenta no solo los impactos primarios, sino también los impactos secundarios, terciarios, digamos, de múltiple carácter. Sobre cómo podemos tomar más conciencia, bueno, aprovecho para pasar un poco la publicidad y invitarlos a la plataforma regional para reducción de riesgo de desastres. Espero que estén viendo la imagen, y sus eventos preliminares. Uno de ellos, Marcelo mencionó, el foro Arise, en donde las empresas mismas van a discutir sobre estos temas y las redes Arise. Entonces es un espacio, yo creo que privilegiado para tener una inmersión profunda en todos estos temas y saber por dónde profundizar. Las redes Arise y a través de Arise Argentina también pueden tener acceso a un montón de herramientas que se han desarrollado no solo por las redes en Latinoamérica, sino a nivel global, y que están disponibles gratuitamente. Los invito también a nuestra página web. Y después en la plataforma, que va a tener una mirada durante 4 días muy amplia sobre estos temas, vamos a tener más de 20-25 sesiones sobre temas de turismo, temas de pequeñas y medianas empresas, temas de financiamiento del riesgo, temas de ciencia para la reducción del riesgo. Es decir, ustedes ya pueden entrar en la página web de la plataforma y está el programa, está la agenda, y los invito a conectarse. Entonces, resumiendo esta segunda parte, a través de Arise y en nuestras páginas web hay un montón de herramientas y hay un montón de oportunidades para vincularse, para comenzar a conectarse con estos temas y a partir de ahí un poco tirar del hilo y ver en función de las necesidades particulares de una empresa cuáles son las herramientas, los aprendizajes o las conexiones que nosotros podemos facilitar con otros que hayan transitado ese camino y que les pueden ser de mucha utilidad. Y por supuesto también que nos sigan en redes sociales, ahí Bendy Arar, en Facebook, en Twitter, porque hay conversaciones, eventos todo el tiempo, a los que también se pueden conectar y donde pueden profundizar estas temáticas. Lo dejo ahí. Muy interesante entonces de que podamos compartir entonces estos dos eventos, que vemos entonces de que son abiertos para las empresas, y bueno, podemos realizar, digamos, esta actividad como de replicar esta información como para que puedan sumarse también para la participación en esta plataforma, estas actividades de la plataforma. Sí, Sofi, también no sé incluye sí. el vínculo en el chat, por si quieren ahí clicar directamente. Sí. Entonces vamos a difundir como los integrantes también de Arise Argentina, creo que iremos también como en este rol de ser difusores, diríamos, de estas actividades, de poder invitar a estos dos eventos, y que incluso forman parte, por supuesto, del programa de acción
que tenemos desde Araiz Argentina. Sofía, no sé si hay otra pregunta. Sí, tenemos una más para Marcelo. Consultan cómo pueden hacer las empresas para sumarse a Araiz Argentina. ¿Cómo se pueden sumar a Araiz Argentina? Bueno, yo creo haber puesto a ver si lo rescato. Bueno, la responsabilidad del guiado del ingreso, no sé si está Alejandra Nogués, creo, me pareció verla en línea. Ella es la que recibe las inscripciones a través de este mail que es enlace.araiz.argentina. A partir de ahí les vamos a dar los requisitos que necesitan, los vamos a guiar en el camino que implica acompañarlos a generar la documentación que se debe presentar a la oficina regional. Araiz Argentina, en este caso, lo que hace es acompañar en la inscripción. La aceptación como miembro Araiz la realiza la oficina regional. Entonces, nuestra tarea es esa: tomar los datos, conectarlos, guiarlos, darle ejemplos de cómo llenar los formularios, y a partir de la aceptación de la oficina regional como miembro Araiz, los incorporamos a Araiz Argentina. Ese sería el camino para hacerse miembro de esta red. Bien, Marcelo, muchas gracias. La verdad que las exposiciones han sido muy claras, muy didácticas, diría también, que es un poco la función también que tenemos cuando queremos informar y dar visibilidad a esta temática. Me gustaría también resaltar la importancia que había comentado Marcelo también, un poco cuando se hablaba de la importancia del SINAGIR, la importancia de un consejo consultivo empresarial. Nosotros como ProCórdoba fuimos parte, diríamos, de ese consejo consultivo empresarial, que fue un espacio, diríamos, que nos permitió conocernos. Desde allí nos conocemos, si no, no estaríamos hoy aquí si no nos hubiéramos conocido antes. Por eso creo que cuando hablamos de esto de corto, mediano y largo plazo, son esos eslabones que se unen y a veces pasa tiempo y después nos volvemos a encontrar y ya nos reconocemos. Entonces, con Héctor, con Charlie, bueno, nos conocemos también de hace tiempo, o por la jornada de asistencia humanitaria cuando lo invitábamos a Marcelo Rosas Garay cuando era funcionario público. Entonces vemos de que la vida continúa y nos va ubicando a veces en distintos lugares, y lo importante es reconocerse que estamos trabajando sobre el mismo tema, ¿no? Y en el caso sí quiero destacar, en ese momento del SINAGIR, cuando formamos parte del Consejo Consultivo Empresarial, que se realizaban esas reuniones en Buenos Aires. Nosotros como ProCórdoba participamos, conocimos a todos estos colegas, como también nutrirnos de una temática diferente, diríamos, a la nuestra, independientemente que personalmente sigo estos temas. Uno tiene a veces que convencer a la institución sobre este tipo de temática, y por suerte en ProCórdoba siempre lo han acogido y han sido abiertos a este tipo, diríamos, de temáticas. Pero también quiero mencionar, diríamos, de que gracias a esa participación en el Consejo, diríamos, Consultivo Empresarial, nosotros como ProCórdoba, diríamos, participamos representando ese Consejo Consultivo Empresarial en el Foro Araiz México de 2019. Entonces también eso creo, diríamos, de que es bueno mencionarlo cuando hablábamos de esto de los enlaces, ¿no? O sea, Marcelo Rosas Garay, diríamos, cuando era funcionario público, diríamos, desde allí dependía también ese Consejo Consultivo Empresarial, y nos invitó a que ProCórdoba pudiéramos representar a ese consejo en México. México nos abrió como ProCórdoba, y lo que hemos querido, por eso siempre lo tomamos como algo como para poder continuar, nos abrió allí la importancia de esto de trabajar como Araiz. Y allí notamos nosotros, diríamos, esa importancia de escuchar esos paneles que se organizaron allí. Bueno, obviamente México tiene una experiencia increíble, pero cuando nos hablaba de continuidad de negocios, del tema seguros, el tema, diríamos, también de ir trabajando esto, decimos, sí es posible, o sea, incorporarlo dentro del sector privado. Quería mencionarlo porque es importante ir fortaleciendo los esquemas a nivel nacional, articulados a nivel regional, y contribuir entre todos los actores. Por eso nosotros insistimos mucho en lo multiactoral y lo multinivel, ¿no? Entonces,
Eso es un poco que te hemos querido también comentar desde aquí, Nahuel, cómo hemos estado trabajando durante todo este periodo, y que tú también has participado, diríamos, en todas las acciones anteriores también de este trabajo de articulación. Y creo que este panel, más que un panel de exposición en las sextas jornadas, como vuelvo a mencionar, es un logro y es un hito que nos está marcando ya, digamos, de acá en adelante, pero también es interesante ver de acá hacia atrás cómo fue construido. Así que por eso queríamos agradecerles, diríamos, a todos. Allí a Patricia Pérez, que está allí, diríamos, saludando también por aquí, por el chat, y también un enorme motor, diremos, Patricia Pérez, para poder, diremos, continuar con estas actividades. Así que un agradecimiento a todos los participantes, a las personas que nos están escuchando, y que de comentarles que va a ser puesta esta grabación en el canal de YouTube de la agencia, donde tenemos muchos seguidores después que ven también este tipo de actividad y a disposición. Marcelo, si quieres tener unas últimas palabras, lo mismo diremos que Nahuel, como para despedirnos. No, bueno, simplemente una vez más agradecerle a ustedes, a ProCórdoba y a Nahuel el acompañamiento. Sabemos que tenemos mucho trabajo por delante. Si bien Viviana con mucho espíritu habla de estos hitos que estamos convencidos y estos pasos que nos cuesta dar y que han llevado algunos 3, 4, 5 años, yo creo que las obras perdurables a veces cuesta tiempo en construirla. Creo yo que estamos atendiendo lo importante y no lo urgente. Muchas veces uno trata de tener resultados inmediatos, a veces es lo ideal, pero creemos que estamos avanzando con pasos seguros, desde la creación del SINAGIR y a esta cuestión del sector privado, y bueno, con un gran optimismo de que este es el camino que hay que recorrer y que hay que construir. Así que gracias a la oficina regional y gracias a ProCórdoba, que siempre nos contiene en estas cuestiones institucionales. La verdad que Marcelo ya me dejó sin nada que decir. Me hago eco de sus palabras, agradecer a todos y a todos los participantes y las participantes por su atención, y como sabe Viviana, Marcelo, Charlie, todos estamos ahí juntos avanzando, también yo creo de paso firme, y bueno, para lo que haga falta aquí estamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias aquí al equipo de ProCórdoba, que siempre ponemos todo el empeño para estas actividades, no únicamente de contenido y de nuestros programas, sino diremos también de estas actividades. Sofía Garzón, Guillermo Stang forman parte, diremos, del equipo de cooperación y relaciones internacionales. Llevamos, diríamos, distintos servicios, y uno de ellos, y ellos muy particularmente, son quienes tienen un contacto totalmente directo con las empresas, asesorando día a día en el tema de la asistencia a las empresas para que participen en compras públicas, dentro de los cuales tenemos el segmento de las empresas que se presentan a convocatorias dentro de este segmento en particular, que está vinculado a la gestión de riesgo, el tema de eventos adversos. Así que agradecidos por eso, diremos, al equipo, no únicamente por el tema del contenido y el estudio, sino que también para todas estas cuestiones logísticas de la organización de este tipo de eventos. Así que, bueno, seguramente vamos a seguir, diremos, en contacto, y los invitamos también entonces a continuar con otros paneles en las jornadas que tenemos hoy en la tarde. Muchísimas gracias y hasta pronto.